Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de ética. Hoy les traemos un tema que, aunque puede sonar lejano para algunos, en realidad nos toca a todos. ¿Qué tan bien preparados están los abogados que salen de las universidades en Colombia? ¿Realmente aprenden lo que van a necesitar en el mundo laboral? ¿Y cómo se define esa famosa educación jurídica de calidad? Hoy vamos a abrir juntos esta caja negra. En este episodio vamos a hablar de la calidad de la educación jurídica en Colombia y en particular desde la mirada de un actor clave, las firmas de abogados en Bogotá, que no solo son los principales empleadores de los abogados recién egresados, sino también quienes pueden decir con conocimiento de causa si la formación universitaria sí está a la altura de las exigencias del mercado legal. La educación jurídica en Colombia ha seguido durante décadas un modelo muy tradicional. Las facultades de Derecho están centradas en el conocimiento teórico y normativo. En clase se memoriza la ley, se estudian sentencias, se repasan códigos, pero en el mundo real ser abogado exige mucho más, como habilidades prácticas, pensamiento estratégico, herramientas tecnológicas, capacidades de comunicación y sobre todo ética. Entonces, el problema que investigamos es este. ¿La formación universitaria de los abogados en Colombia responde a las necesidades reales del ejercicio profesional según las firmas que los contratan? ¿Qué entienden estas firmas por una educación jurídica de calidad? Esto es un problema porque si la universidad no está preparando bien a los futuros abogados, todos perdemos. Pierden los jóvenes egresados que se enfrentan a un mercado laboral que les exige cosas que nunca les enseñaron. Pierden las firmas que deben invertir tiempo y dinero en entrenar desde cero a sus nuevos empleados. Pierde también la ciudadanía que espera recibir un servicio legal de calidad, pero termina con abogados que tal vez saben mucho de leyes, pero poco de cómo aplicarlas. Además, no todas las universidades forman igual. Hay una gran desigualdad en la calidad de la educación jurídica en Colombia. Esto genera exclusión, pues hay egresados que aunque tengan talento no acceden a las mejores oportunidades simplemente por haber estudiado en una universidad con menos prestigio o menos recursos. Y ojo, esto no es solo un tema académico, también tiene un fuerte componente ético. Las firmas necesitan abogados que no solo sepan litigar o redactar contratos, sino que también tengan responsabilidad social, criterio moral y sentido de justicia. Aunque no existen cifras exactas que miden la calidad de todos los programas de derecho en el país, sí hay señales preocupantes. Colombia tiene un montón de programas de derecho autorizados y cada año miles de estudiantes se gradúan. Sin embargo, estudios académicos y entrevistas como las que veremos a continuación han identificado que una parte importante de estos programas siguen sin actualizarse frente a las necesidades del mercado. La existencia de una gran cantidad de egresados combinada con las altas tasas de rotación laboral en firmas nos permite formular una hipótesis crítica. Y es que hay una desconexión creciente entre lo que se enseña en muchas aulas de derecho y lo que realmente se necesita para ejercer en el mundo laboral. Esto no significa que todo esté mal, pero sí que el problema es estructural, silencioso y generalizado, y que está afectando tanto a estudiantes como a empleadores y en últimas a toda la sociedad. Los estudios que revisamos confirman inicialmente nuestra hipótesis. Hay una desconexión entre la universidad y la práctica profesional. Autores como Rojas, Quintero y Rodríguez Zapata insisten en que las universidades deben integrar la tecnología, la gestión y la innovación en sus programas. Pero al mismo tiempo, Bonilla Maldonado advierte que si tecnificamos demasiado la enseñanza del derecho podemos perder su esencia. Esta esencia que es formar personas críticas, éticas y conscientes. Además, investigaciones como las de Anzola Rodríguez denuncian que la ética está quedando por fuera de la formación, y esto preocupa mucho a las firmas. ¿Cómo confiar en un abogado que sabe mucho pero no tiene principios? También se habla de desigualdad. García Villegas y Ceballos Bedoya muestran cómo la diferencia en la calidad entre las universidades impacta directamente en las oportunidades laborales de los egresados. Algunos salen con ventajas, otros con desventajas estructurales que no tienen que ver con su talento ni su esfuerzo. Y si hablamos del sistema en general, Delgado Rodríguez y Monroy Celi muestran que en Colombia no hay una regulación clara de estándares de calidad en la educación jurídica. Esto ha llevado a una formación muy desbalanceada, muchas normas, poca práctica. Para entender a fondo esta problemática, decidimos ir a la fuente. Entrevistamos a abogados que trabajan en firmas reconocidas en Bogotá y a estudiantes de derecho que hacen prácticas en estas firmas para conocer de primera mano cómo evalúan la formación de los egresados y qué entienden por educación jurídica de calidad. Les hicimos preguntas sobre competencias profesionales y preparación prácticas, calidad educativa y criterios de contratación, reformas, ética y futuro de la educación jurídica. Con sus respuestas vamos a construir un panorama mucho más claro sobre este tema. Quédate con nosotros porque en los próximos minutos vamos a adentrarnos en estas entrevistas, analizar lo que encontramos y plantear algunas reflexiones sobre cómo podríamos mejorar la formación de los futuros abogados en Colombia. Esto es más que un tema académico, es un asunto de justicia, de confianza y de futuro. Vamos allá.
Bueno, para efectos de esta investigación, investigué a María Consuelo Torres. María Consuelo fue socia de KPMG durante 12 años de su vida, trabajó 23 años en KPMG, los últimos 12 años fue socia. Ya en este momento no trabaja en KPMG, es magistrado auxiliar del Consejo de Estado, pero consideramos que su aporte es fundamental para nuestra investigación porque KPMG es una de las firmas más influyentes a nivel global, de manera que su testimonio nos permite contrastar de forma directa el modelo universitario vigente en aspectos teóricos, formalistas y normativos con las exigencias reales del mercado jurídico contemporáneo y sobre todo reflexionar sobre las reformas necesarias para cerrar la brecha entre la formación y la profesión. Lo primero que le pregunté a María Consuelo era qué habilidades son prioritarias para KPMG al momento de contratar. María Consuelo respondió que contratan abogados, sí, pero no solo abogados. María Consuelo comentó y fue enfática en que lo que se necesita son profesionales capaces de moverse con solvencia en entornos de alta complejidad regulatoria, financiera y ética. Por eso en KPMG valoran 3 habilidades por encima del conocimiento normativo en abstracto. La primera es el análisis jurídico con enfoque multidisciplinario. Un abogado no puede ser un repetidor de códigos. Se necesitan profesionales que entiendan cómo se articula el derecho con la auditoría, el compliance, la contabilidad y desde luego el riesgo reputacional. Abogados que puedan trabajar con contadores, ingenieros, expertos en ciberseguridad y muchos otros. Eso no lo enseña casi ninguna universidad en Colombia, dice María Consuelo. Y esto consideramos que conecta con el análisis de Rojas Quintero sobre la necesidad de formar abogados con herramientas estratégicas e interdisciplinarias. María Consuelo valida que el derecho contemporáneo es una práctica híbrida donde el abogado ya no trabaja en solitario ni desde la torre de marfil doctrinal, por decirlo de alguna manera. La segunda habilidad es la comunicación funcional y el pensamiento estratégico. María Consuelo comentó que saber mucho no sirve si no se puede decir bien. Aquí un abogado tiene que redactar para CEOs, para comités de auditoría, para fiscales y para clientes internacionales. El que no sabe traducir lo jurídico en lenguaje ejecutivo queda por fuera. Esta afirmación complementa lo planteado por Diego Rodríguez Zapata, quien dice que la calidad de un abogado también se mide por su capacidad de gestionar procesos, optimizar flujos de trabajo y ofrecer claridad al cliente. Luego nos habló sobre la importancia del juicio ético y la madurez profesional. Aquí cito a María Consuelo, quien nos dijo: no contratamos abogados que sepan justificar lo ilegal. Contratamos personas que, en un contexto de presión, conflicto de interés o ambigüedad legal, sepan sostener una posición ética. El carácter pesa más que la hoja de vida. Esta afirmación de María Consuelo da una respuesta práctica a la crítica formulada por Sergio Anzola Rodríguez, quien dice que la enseñanza universitaria ha legado la ética profesional a una asignatura decorativa. En cambio, en la práctica, la ética se convierte en una competencia esencial. Le pregunta a María Consuelo qué vacíos formativos se observan en los recién egresados. Aquí cito a María Consuelo, quien dijo: yo diría que el vacío más profundo no es técnico, sino de criterio. Muchos egresados vienen con la ilusión de que saber derecho es saber artículos. Pero saber derecho es saber actuar bajo presión, con información incompleta y con consecuencias reales sobre la mesa. Eso no se aprende en un examen parcial. Así, los 4 vacíos más graves identificados por María Consuelo son: primero, la incapacidad de aplicar el derecho a situaciones reales. Manifestó que muchos pueden explicar el código de comercio, pero no sabrían qué hacer si se encuentran un contrato sospechoso de colusión, por ejemplo, o una operación irregular. No saben leer los hechos con lente jurídico estratégico. Esto reafirma la crítica de Bonilla Maldonado al reduccionismo técnico en la educación jurídica. Saber derecho no es saberse el derecho. La formación universitaria falla en entrenar el criterio aplicado. Luego nos habló sobre el desconocimiento de herramientas básicas de trabajo. María Consuelo comentó que han recibido candidatos que no saben usar Excel, Outlook, bases de datos jurídicas, ni cómo se arma un data room. Esto debería ser formación mínima, no diferencial, según María Consuelo. Esta falencia evidencia la desconexión con las necesidades operativas del mercado legal, que, como señala Roy Selly, exige abogados funcionales y adaptables, no teóricos encapsulados. Luego nos habló sobre la redacción jurídica deficiente y sin propósito comunicativo. Mencionó que les entregan conceptos de 15 páginas, sin conclusión ejecutiva, sin hipótesis de riesgo, sin recomendaciones. Mencionó que los egresados no han aprendido a escribir para que otros puedan decidir.
Esta observación conecta con el análisis de Rodríguez Zapata sobre la necesidad de un sistema de gestión del conocimiento jurídico orientado a la eficiencia y la trazabilidad. Finalmente nos habló sobre la dificultad para priorizar, gestionar el tiempo y trabajar en equipo. Y la cito: muchos nunca han trabajado con deadlines reales, les cuesta trabajar con otros, asumir retroalimentación o entregar sin perfeccionismo improductivo. Esto enlaza con lo que plantea García Villegas, quien dice que la universidad moldea abogados formales pero no profesionales preparados para la presión, la incertidumbre y la colaboración transversal. Posteriormente le pregunté a María Consuelo qué porcentaje del aprendizaje crítico se adquiere en la práctica y no en la universidad. María Consuelo comentó que más o menos el 20 o 30% lo da la universidad y el 70 u 80% se aprende en la práctica. Y no porque la universidad sea mala, sino porque el oficio jurídico nos enseña, se encarna. María Consuelo nos comentó que la universidad enseña el lenguaje del derecho, sus categorías, su lógica, su gramática, pero la práctica enseña a tomar decisiones sin manual, a enfrentar dilemas donde la legalidad y la moralidad no coinciden, a interactuar con clientes que no son tesis, sino empresas reales con riesgos reales e importantes. La cito: el abogado no es un intérprete de normas, sino un arquitecto de soluciones bajo presión, y eso no se enseña en un salón de clases. Esto complementa los hallazgos de Ansora Rodríguez sobre la necesidad de pasar de una ética de salón a una ética situada. También reafirma lo que sostiene Delgado Rodríguez: el modelo educativo colombiano aún no ha dado el giro pedagógico hacia la experiencia. Luego le pregunto a María Consuelo qué valor tienen los posgrados al momento de contratar y que si considera que estos compensan las falencias del pregrado. La cito. María Consuelo respondió: el posgrado es útil pero no mágico, no compensa por sí solo una mala formación de base y mucho menos una falta de criterio profesional. Aquí valoramos el posgrado cuando se nota que el abogado lo convirtió en una ventaja práctica, que redacta mejor, que argumenta con más profundidad, que gestiona con mayor autonomía. Pero un título en la hoja de vida, sin mejor en la cancha, no dice nada. María Consuelo también aquí nos comentó algo que consideramos que es muy importante, y es que muchas veces hoy en día los estudiantes de Derecho consideran que su plan, apenas se gradúen de la universidad, tiene que ser hacer una especialización, luego hacer una maestría y así llenarse de títulos, y consideran que esto es lo que los va a ayudar a escalar. María Consuelo nos comentó que esto no es tan así. Obviamente los títulos se valoran, pero esto depende mucho del momento de la vida en el que estás y del cargo al que estás aspirando llegar. Un junior que acaba de entrar a una firma no necesita tener una maestría porque no es lo que su cargo amerita. A medida que vas avanzando en tu carrera jurídica dentro de la firma y empiezas a aspirar a cargos profesionales más altos que requieren gestionar a gente, gestionar a un equipo, claramente estos títulos y estos aprendizajes, no el título como tal, sino los aprendizajes, son esenciales para la práctica y para el ejercicio jurídico, pero no son lo que determina si entras o no a una firma, o por lo menos a KPMG. Esto es coherente con la crítica de Bonilla Maldonado al fetichismo tecnocrático del posgrado como solución automática. La educación jurídica de calidad no se mide por número de títulos, sino por capacidad profesional transformada. Lo que le pregunté a María Consuelo que si ella observaba patrones dependiendo de la institución originaria de cada egresado. María Consuelo respondió que sí, que se observan patrones distintos, pero que no contratan por la marca, sino por el desempeño. Entonces nos dio ejemplos de universidades como los Andes, la Javeriana, el Externado y la Nacional, donde los estudiantes tienen usualmente un altísimo nivel analítico, pero al inicio cierta desconexión con la ejecución práctica. Tienen formación ética fuerte y capacidad de adaptación, excelente para áreas de compliance y resolución de conflictos, pero requieren fortalecer la comunicación funcional. Entonces, básicamente lo que podemos ver acá es que si bien siempre hay habilidades que son muy propias de cada universidad, también hay deficiencias o falencias acompañadas de esas habilidades. Y esto es normal y no depende de la universidad, es simplemente natural en la vida humana. Aquí cito a María Consuelo, quien nos dijo: hemos tenido abogados brillantes de universidades no tradicionales. Lo que importa es el carácter, la disposición al aprendizaje y la capacidad de adaptación. María Consuelo aquí nos habló sobre algo muy importante, y es que ella considera, y bajo su criterio al momento de contratar, se ha dado cuenta de que los egresados que salen de universidades que tal vez no son las más reconocidas del país
tienen más hambre de aprender, más disposición y están más abiertos a la retroalimentación que se les da. ¿Por qué? Precisamente porque tienen esa hambre de aprender más. Esto refuerza lo diagnosticado por Ceballos y García Villegas. Según ellos, hay una segmentación estructural en el acceso, pero no una determinación absoluta de la calidad. El reto está en desmontar la percepción de que la universidad predice por sí sola el desempeño profesional. Luego le pregunté a María Consuelo si considera que la enseñanza ética universitaria es suficiente. La cito: es necesaria, pero absolutamente insuficiente. La ética no puede ser una materia, tiene que ser una competencia transversal, evaluable y visible. Los estudiantes aprenden a litigar, pero no a resistir una orden que raya en lo ilegal. Aprenden a defender, pero no a rechazar una práctica que pone en riesgo la firma. Aquí en KPMG la ética es una política, un protocolo, una práctica viva. Y eso hay que entrenarlo, no solo predicarlo. Esto conecta directamente con la tesis de Anzola Rodríguez, quien dice que la ética profesional en Colombia ha sido desplazada por un enfoque técnico e instrumental. Lo que plantea María Consuelo es una ética de la responsabilidad activa, tal como exigen los estándares de firmas globales bajo esquemas OCDE o FCPA. Finalmente, para terminar, le pregunto a María Consuelo qué reforma priorizaría a los planes de estudio de Derecho. Y nos mencionó que ella reformularía todo el eje de enseñanza a partir de problemas reales y no de materias codificadas. Entonces, lo primero, integrar cursos de redacción ejecutiva, análisis de riesgo, manejo de clientes. Lo segundo, incorporar herramientas como Excel, Power BI, bases de datos legales y gestión documental. Tercero, hacer que la ética se enseñe desde casos reales, con simulación de conflictos, presión de tiempo y conflictos de intereses. Y finalmente, exponer al estudiante al cliente, al error y al dilema real. Esto condensa el llamado de Monroe y Celia a cerrar la brecha entre teoría y práctica y reformular las enseñanzas de la complejidad profesional real. También está en línea con Rojas Quintero, quien dice que una educación jurídica de calidad hoy exige pensamiento estratégico, herramientas digitales y cultura del cliente. Gracias. La entrevista que se explicará a continuación se le hizo a Juliana Penagos, una estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes que actualmente cursa sexto semestre y trabaja en la firma de las Preya Lawyers hace aproximadamente 2 meses. Lo primero que Juliana destaca es la importancia de ciertas competencias técnicas y blandas. Ella menciona la organización, la capacidad de investigación y el trabajo en equipo como habilidades clave que ha desarrollado y considera que son fundamentales para la formación como abogada. Estas actividades menciona que fueron aprendidas en el pregrado. Señala que igual hay una gran brecha entre lo que se enseña en la universidad y lo que realmente se necesita en el ámbito profesional. Pues en su opinión la universidad tiene una formación excesivamente teórica y muchas cosas importantes solo se aprenden con la práctica. Por esto, ella cree que una educación de calidad debería incluir más componentes prácticos que preparen mejor a los estudiantes para enfrentar situaciones reales. Entonces, en ese tema del aprendizaje, ella considera que el 60% de los conocimientos que tiene ahorita son gracias a lo que aprendió en el pregrado, o lo que ha aprendido en el pregrado, mientras que el 40% restante ha sido en su experiencia laboral, que cabe resaltar que es muy corta porque apenas lleva 2 meses de trabajo. Entonces piensa que ese 40% puede crecer exponencialmente en también poco tiempo. Esto demuestra que aunque la base universitaria es sólida, la formación académica no es suficiente por sí sola. Un punto interesante de la entrevista fue cuando se le preguntó acerca de si su formación le ayuda a adaptarse al entorno laboral. Dijo que sí en cuanto a los conocimientos, especialmente en comparación con compañeros de otras universidades, pero menciona que hay aspectos más sutiles como comportamientos o códigos no escritos dentro del mundo laboral, como las formas de dirigirse a los abogados, que usualmente en las firmas es necesario decirles doctor, algo que en la universidad no se enseña en ningún momento. En oportunidades dentro de la firma, explica que un posgrado, una especialización no es muy importante para ingresar. Tampoco hay cierto sesgo o cierta preferencia por las universidades, ya que en esta firma la gente que ingresa es a través de recomendaciones de trabajadores que ya están dentro. Entonces la universidad pasa a un segundo plano y la especialización o los posgrados son importantes si ya se quiere aspirar a cargos como junior, senior y demás ascensos. Algo que Juliana destaca
en relación a la pregunta central que se pretende responder en este podcast acerca de la educación de calidad, considera que es el enfoque conceptual y de investigación que se brinda en la Universidad de los Andes. Pues Juliana comentó que incluso cuando se enfrenta a situaciones que no sabe resolver, su capacidad para investigar y encontrar soluciones es una ventaja que tiene frente a los egresados de otras instituciones. Para cerrar la entrevista, se mencionó el tema de los cursos de ética profesional. Juliana considera que sí, la ética es un componente importante para el desarrollo profesional de un abogado, pero considera que pese a que sí deberían estar incluidas en el pensum del pregrado de Derecho, no debe ser con el enfoque actual. No le parece el más adecuado, pues critica que muchas veces se quedan en la teoría y en explicar principios idealizados sin mostrar cómo es realmente el ejercicio ético dentro de una firma. En esa línea propuso que una posible reforma al plan de estudios incluiría un componente más práctico y también una mejor explicación de los distintos cargos y ámbitos laborales disponibles para que los estudiantes tengan una visión más clara de hacia dónde pueden orientar su carrera. En resumen, la entrevista muestra que una educación de calidad no solo debe enfocarse en el conocimiento teórico, sino en preparar a los estudiantes para la práctica profesional real, incluyendo habilidades blandas, ética aplicada, comprender mejor cómo funciona el entorno laboral, y esto también evidencia cómo el capital social y pues las conexiones que se pueden hacer dentro de la universidad siguen influyendo en las oportunidades laborales, algo que también debería cuestionarse dentro del sistema educativo y profesional. Resulta evidente que varios de los puntos que se mencionan en la entrevista se conectan directamente con lo que plantea Sergio Iván Anzola Rodríguez en su artículo La enseñanza de una ética profesional del abogado a través del aprendizaje basado en problemas. Pues en esta lectura, Anzola critica que la educación jurídica en Colombia, especialmente en universidades de un prestigio tal como los Andes, ha adoptado métodos como el aprendizaje basado en problemas que, si bien ayudan a fortalecer habilidades técnicas, dejan de lado lo que es la dimensión ética y social dentro del derecho. Esto se refleja claramente en la experiencia de la entrevistada, porque considera que aunque recibió una formación sólida en lo conceptual y en investigación, los cursos de ética no la prepararon realmente para enfrentar dilemas éticos en el contexto laboral. Juliana pues señala que estas clases son muy teóricas y enfocadas en temas muy abstractos e idealizados y no muestran cómo es en realidad el comportamiento de los abogados en la práctica. Esto coincide con lo que dice el autor, pues existe un vacío social y no hay cuestionamiento frente al impacto moral de las decisiones, y en consecuencia terminan viendo el derecho como un ejercicio estratégico orientado solamente a defender intereses del cliente y no como una herramienta de responsabilidad social, como se supone que es en teoría. Además, pues la entrevista mencionaba que su adaptación en el entorno laboral fue difícil por términos de comportamiento y jerarquías, evidenciando que los elementos éticos y culturales de la práctica no se abordan como tal en la universidad ni en los cursos de ética profesional. Según Anzola, en su texto, esta ausencia refuerza una visión del abogado como un técnico neutral y no como alguien que toma decisiones responsables y conscientes en contextos reales y complejos. En resumidas cuentas, la experiencia de la entrevistada confirma a cabalidad la preocupación central del artículo, pues una educación jurídica enfocada únicamente en lo técnico no es suficiente. Una formación de calidad debería integrar la ética profesional de forma crítica y transversal, no como un curso aislado, sino como parte esencial del perfil del abogado que la sociedad necesita. Bien, para esta investigación también se entrevistó a Gabriel Morales Duque, quien es un estudiante de Derecho y Filosofía en la Universidad de los Andes y quien también actualmente se desempeña como asistente jurídico en la firma Prias Cadavid Abogados, especializada en Derecho Penal. Durante esta conversación, Gabriel resaltó 3 competencias fundamentales que valora su firma: la capacidad de análisis crítico, la redacción jurídica y el trabajo en equipo. Estas habilidades, más allá del conocimiento teórico, son las que realmente se ponen a prueba en el entorno laboral. En su experiencia, el saber aplicar la norma, argumentar con lógica jurídica y escribir con precisión resulta esencial para desenvolverse en la práctica del derecho penal. Asimismo, identificó una brecha clara entre la formación universitaria y la realidad profesional.
Señaló que muchas habilidades prácticas, como tratar con fiscales, asistir a despachos judiciales o enfrentar la presión de plazos inamovibles, no se enseñan en las aulas. Aunque reconoció el valor de los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad, estimó que al menos la mitad de las herramientas necesarias para el ejercicio profesional solo se desarrollan en la práctica. Sobre la importancia de los posgrados, su percepción es que, aunque muchos abogados en su firma tienen especializaciones o maestrías, estos títulos no son tan determinantes para ser contratado. Bajo su perspectiva, lo que realmente importa es la capacidad práctica para afrontar el trabajo del día a día. Respecto al impacto de la universidad de origen, del alma mater de los egresados, y la posible preferencia que puede tener su firma para contratar egresados de ciertas universidades selectas, Gabriel recalcó que existen diferencias en las formas de razonamiento jurídico entre egresados de distintas instituciones, pero no en las oportunidades laborales que reciben dentro de su firma. En ese sentido, no considera que haya una preferencia institucional marcada por universidades específicas en la firma. Sin embargo, afirmó que, sin abordar mucho en el tema, que este no es el caso en otras firmas, donde sí existe cierta prelación para egresados de universidades reconocidas o, como se suelen llamar, de élite. Finalmente, pues Gabriel planteó la necesidad de incorporar un enfoque más práctico y orientado a la realidad profesional dentro de los planes de estudio en el derecho. A su juicio, debería haber un espacio formativo, posiblemente una asignatura en los últimos semestres, que prepare a los estudiantes para precisamente enfrentar aspectos claves del ejercicio independiente, como por ejemplo la gestión de clientes, el cobro de honorarios y el funcionamiento cotidiano de la profesión. Estas habilidades, que actualmente no se enseñan de manera estructurada, resultan fundamentales desde el momento en el que se recibe la tarjeta profesional y se inicia la práctica jurídica. Ahora bien, esta entrevista con Gabriel Morales Duque precisamente permite analizar empíricamente la pregunta central de esta investigación, que es: ¿qué entienden las firmas de abogados por la educación jurídica de calidad y en qué medida la formación universitaria actual responde a sus expectativas? En primer lugar, su testimonio revela que la calidad no se mide únicamente por el dominio teórico del derecho, sino por la capacidad de aplicar el conocimiento en contextos reales. Competencias como precisamente el análisis crítico, la redacción jurídica y el trabajo en equipo, señalados por Gabriel como prioridades en su firma, no son simplemente deseables, sino esenciales para un buen desempeño profesional. Estas habilidades, sin embargo, no se priorizan lo suficiente en la formación universitaria tradicional, lo que evidencia una desconexión entre lo que enseñan las facultades de derecho y lo que realmente demanda el entorno laboral. Esta brecha se acentúa un poco más cuando se observan las habilidades prácticas que la universidad no logra desarrollar. Por ejemplo, el trato con actores judiciales, manejo del tiempo bajo presión, entendimiento del funcionamiento real del sistema judicial y otras competencias que, según el entrevistado, solo se adquieren con la práctica. La universidad prepara abogados desde la teoría, pero no desde la experiencia, y esta carencia genera un desfase que hace que la transición entre el mundo académico y el laboral sea poco fluida. Asimismo, la entrevista desmitifica la idea de que los títulos de posgrado son el principal criterio de selección. Aunque sí, muchos profesionales en su firma poseen especializaciones o maestrías, el valor práctico y la capacidad resolutiva pesan más que las credenciales académicas. Esto indica que el sistema educativo no debe centrarse exclusivamente en fomentar la formación formal, valga la redundancia, sino en desarrollar habilidades funcionales desde el pregrado. En cuanto al impacto de la universidad de origen de un egresado, la entrevista ofrece una perspectiva interesante. En el caso específico de la firma donde trabaja Gabriel, esta procedencia no parece ser un factor determinante para la contratación, ya que conviven profesionales de distintas universidades sin que ello implique desigualdades evidentes en las oportunidades laborales. No obstante, esta visión debe matizarse, pues las instituciones mencionadas por Gabriel, como lo es los Andes, la Javeriana, el Externado, la Universidad del Rosario y la Sergio Arboleda,
hacen parte del grupo de facultades de derecho más reconocidas del país. Por lo tanto, en un contexto como el colombiano, donde coexisten más de 100 programas de derecho, muchos de ellos con recursos limitados y menor visibilidad, es válido cuestionar si realmente existe igualdad de condiciones para los egresados de universidades menos prestigiosas. En este orden de ideas, aunque según el entrevistado la universidad de origen no es un factor determinante para la contratación en su firma, sería pertinente analizar el índice de postulación de egresados provenientes de facultades más pequeñas a PRIAS Cadavid Abogados, para que, a partir de ello, se determine si realmente existe o no una preferencia institucional. Finalmente, la propuesta de Gabriel de incorporar un enfoque más práctico dentro del currículo responde directamente a una de las necesidades centrales que motivan esta investigación, y es la urgencia de modernizar y adaptar los planes de estudio de derecho para que sean más funcionales y coherentes con estas exigencias del ejercicio profesional actual. Incluir espacios formativos que preparen a los estudiantes para enfrentar la realidad del trabajo jurídico, especialmente en su etapa inicial como abogados independientes, permitiría cerrar precisamente esa brecha entre la formación académica y las demandas del mercado legal. Por último, es importante mencionar que esta entrevista, la información proporcionada por Gabriel Morales, se relaciona con dos textos doctrinales que consideramos importantes. En primer lugar, el texto Educación Jurídica y Reproducción Social en Colombia, por María Adelaida Ceballos Bedoya. Esta lectura se relaciona estrechamente con la investigación al aportar un marco estructural que permite contrastar la percepción del entrevistado sobre la supuesta ausencia de preferencia institucional en su firma. Mientras Gabriel afirma que PRIAS Cadavid Abogados en esa firma no se privilegia a egresados de ciertas universidades, la lectura demuestra que el acceso a una educación jurídica de calidad en Colombia está fuertemente condicionado por factores socioeconómicos y que en las universidades mencionadas por el entrevistado pertenecen precisamente al reducido grupo de instituciones de alta calidad y alto costo. Esta diferencia entre la experiencia individual y el diagnóstico estructural ofrece un punto de contraste valioso y sugiere una oportunidad realmente para poder ampliar la investigación o hacer una investigación subsecuente que se enfoque en las trayectorias de egresados de facultades más pequeños o con menor reconocimiento para evaluar si realmente existen condiciones equitativas en el acceso al mercado legal y en especial a esas firmas grandes de abogados. Y en segundo y último lugar, la lectura hacia una educación jurídica práctica y globalizada en Colombia por Daniel Alejandro Monroy Celi, es un texto que coincide mucho con el entrevistado Gabriel Morales. Coinciden en precisamente la necesidad urgente de transformar la educación legal para que responda mejor a las exigencias del ejercicio profesional. Gabriel destaca la importancia de contar con habilidades prácticas y experiencia desde la etapa formativa, percepción que la lectura respalda y desarrolla al identificar como una de las principales falencias del modelo tradicional la desconexión entre la enseñanza teórica y la realidad profesional del abogado. Para superarla, la lectura propone una reforma estructural de los programas académicos, de tal forma que giren en torno a métodos como la educación clínica legal y la resolución de problemas simulados, entendidos como herramientas pedagógicas que permiten al estudiante aprender haciendo, desarrollar habilidades éticas, comunicativas y analíticas y enfrentarse desde la universidad a escenarios similares a los que encontrará en su ejercicio profesional. Muy interesante la entrevista a Gabriela. Ahora contamos con el testimonio de Marco Papalini, estudiante de octavo semestre de Derecho en la Universidad de los Andes, asistente jurídico en el área de Derecho Laboral de la firma Garrigues y monitor de la clase de Relaciones Laborales en su universidad. La entrevista se desarrolló a través de mensajes de voz y respuestas escritas, que serán intercaladas a lo largo de este episodio.
Uno de los primeros hallazgos que emergen del testimonio de Marco es la clara diferencia entre la formación académica universitaria y las demandas reales del ejercicio profesional. En sus palabras, cerca del 70% de las habilidades que ha desarrollado en su ejercicio como asistente jurídico no fueron adquiridas en el aula, sino en la práctica diaria. Este dato no es menor, ya que pone en evidencia que la formación jurídica en Colombia continúa priorizando un enfoque teórico, dogmático y centrado en la memorización de normas, sin brindar herramientas suficientes para enfrentar el trabajo cotidiano en una firma. Este fenómeno es ampliamente documentado en la literatura académica. Daniel Alejandro Monroy Celi advierte que los planes de estudios jurídicos en América Latina son rígidos, legalistas y están poco conectados con la realidad social. Esta desconexión no solo dificulta la transición de la universidad al entorno laboral, sino que también afecta la calidad del servicio jurídico que los futuros abogados podrán ofrecer a la sociedad. A continuación, escucharemos a Marco hablar sobre esta brecha entre universidad y práctica. Considero que, en primer lugar, si bien la universidad tiene una preparación jurídica y respecto a la teoría del derecho y sus conocimientos y contenidos principales bastante buena, considero que la universidad no ofrece los espacios suficientes para enfrentar la vida laboral, al menos respecto del trabajo en firma. Digamos que la brecha a la que personalmente me enfrenté de pasarte un salón de clases a una oficina de trabajo en una firma, considero que es enorme. Digamos que el derecho, si bien es el mismo, sí hay ciertas particularidades que uno nunca llega a saber cómo se hace en la práctica. Por ejemplo, si bien uno estudiando y en ciertas actividades académicas presenta, no sé, demandas, conceptos jurídicos, PBLs, estando en los Andes, en la vida real es muy distinto la manera en la que se hace. Digamos que la morfología de las actividades jurídicas en la firma en la que al menos yo me encuentro dista muchísimo de lo que se hace en las aulas de clase. Como se evidencia, Marco percibe que aunque la universidad ofrece una buena base teórica, no brinda una preparación suficiente para las dinámicas del entorno profesional. La forma en que se redactan los conceptos jurídicos, la gestión del tiempo, la interacción con otros profesionales o incluso la lógica detrás de una asesoría legal se aprende sobre la marcha, muchas veces mediante ensayo y error. Esta situación genera frustración, ansiedad y una curva de aprendizaje innecesariamente empinada para los recién egresados. Una de las preguntas claves que se desprenden de esta problemática es: ¿por qué sigue existiendo esta brecha? ¿Qué tan profundo es este problema y cómo se manifiesta estructuralmente? Para saber la respuesta a estas preguntas, sigue escuchando nuestro podcast. La magnitud del problema es considerable. En su análisis comparado sobre la educación jurídica, García Villegas y Ceballos Bedoya sostienen que en Colombia existe una segmentación profunda en la formación de los abogados, donde las universidades más prestigiosas concentran los mejores recursos académicos y las demás quedan rezagadas sin controles de calidad uniformes. Esta desigualdad también repercute en el mercado laboral, como explica Marco. Las firmas tienden a preferir egresados de ciertas universidades, no solo por su formación, sino también por las redes sociales y profesionales que ya están establecidas en estos entornos. A su vez, Marco propone una reforma concentrada a los planes de estudio, incluir asignaturas dirigidas exclusivamente a mostrar cómo funciona realmente la práctica jurídica, con profesionales activos que compartan experiencias reales de trabajo en firma. Considero que debería haber un acercamiento paulatino a la vida laboral, debido a que si bien uno puede empezar a entender qué tipo de derecho le gusta y cuál le parece más fascinante, la teoría, digamos, el ejercicio profesional, en la experiencia pues que he tenido hasta el momento, dista muchísimo de las áreas del derecho. Digamos que la práctica jurídica me ha parecido muy distinta a pues, lo que se enseña en las diferentes clases del pregrado. Entonces, si yo pudiera ofrecer un consejo o al menos poder considerar una reforma a los planes de estudios, sí considero que sería valioso establecer ciertas clases que estén dirigidas únicamente a describir cómo es el mundo profesional realmente, porque si bien está el CTP y el curso de formación de práctica, etcétera, sí debería, me parece, haber una clase obligatoria en el pensum
con gente preparada y que haya estado efectivamente en ese mundo laboral para que describa un poco de cómo es su experiencia y de qué se hace en una firma, por ejemplo. Recuerdo que en una clase de procedimientos vino a dar su testimonio una abogada asociada de una firma y me pareció muy valioso su testimonio debido a que fue un acercamiento muy real, muy sincero sobre lo que se hace en una firma, pero más allá de esto en ninguna clase se me había ofrecido algo similar, entonces siento que podría ser una reforma valiosa. La propuesta de Marco coincide con lo planteado por Pedro Aníbal Delgado Rodríguez, quien subraya la necesidad de adaptar los programas jurídicos a las exigencias del mundo globalizado y profesionalizado. Esto implica integrar materias orientadas a la resolución práctica de casos, incorporar clínicas jurídicas más robustas y vincular la enseñanza del derecho a las dinámicas reales del sector público y privado. Marco también identifica 3 competencias esenciales que, según su experiencia, son altamente valoradas en una firma: redacción precisa y efectiva, creatividad para resolver problemas jurídicos complejos y habilidades comunicativas. Escuchemos este fragmento. Al menos en la firma donde trabajo, una primera habilidad que me ha parecido bastante valorada y que es bastante importante es la forma en la que se redacta y en la forma en la que se escribe. Digamos que poder ahorrar tiempo en la redacción de un concepto jurídico, en su posterior corrección, digamos que si se logra afrontar la problemática que más allá de un correcto contenido jurídico, que eso pues está dado por sentado, describirlo y mencionarlo de manera clara, directa y concisa, ahorra muchísimos tiempos de corrección, pues digamos en las diferentes jerarquías de la firma, y pues facilita muchísimo la comprensión pues para el destinatario. Luego, otra habilidad que considero que ha sido muy valorada es, por así decirlo, intentar buscar soluciones alternativas a los problemas, porque digamos muchas veces en el mundo profesional, o al menos de la práctica jurídica, me ha parecido que en mi cortísima experiencia, pues por lo que llevo, siempre hay casos que escapan de lo que uno se imagina. Digamos que no todo es blanco y negro, siempre hay casos que uno no logra como imaginarse una solución o ni siquiera existe. Entonces pues poder, digamos que uno tener creatividad para solucionar las cosas se me hace fundamental. Y por último, algo que se me ha hecho que es bastante valorado en una firma son las habilidades comunicativas, porque digamos que poder comunicarse con los demás y poder transmitir correctamente un concepto, poder digamos escuchar y atenerse pues a las instrucciones, siento que ha sido bastante valorado, y diría que estas son las 3 habilidades principales que considero que han sido bastante valoradas. Estas habilidades no suelen enseñarse explícitamente en la universidad, sin embargo, en la vida profesional son indispensables. Como lo expone Isabela Rojas Quintero, el ejercicio contemporáneo del derecho requiere integrar metodologías de innovación como el Legal Design Thinking, el uso de herramientas tecnológicas como el Legal Tech y un enfoque estratégico en la solución de problemas. No basta con conocer el Código Civil, es necesario saber usarlo, explicarlo, aplicarlo y adaptarlo a contextos diversos y complejos. Entonces, ¿qué dicen los expertos sobre este problema? Hay coincidencias en que la educación jurídica actual está desfasada frente a las necesidades del mercado. Bonilla Maldonado alerta sobre la reducción de la enseñanza del derecho a una capacitación técnica funcional para firmas, lo que desdibuja la dimensión crítica, analítica y transformadora que debería tener en el ejercicio profesional. Por su parte, Anzola Rodríguez cuestiona la forma en que se imparte la ética profesional, muchas veces relegada a cursos marginales, normativos y desconectados de los dilemas reales que enfrentan los abogados en su práctica. Marco también hace mención a esto. Según él, los cursos de ética no preparan adecuadamente a los estudiantes para enfrentar situaciones donde los principios jurídicos entran en tensión con intereses económicos o jerárquicos. Aquí se requiere una formación más crítica que promueva la reflexión y el cuestionamiento del rol del abogado en una sociedad atravesada por desigualdades.
En este contexto y con base en la experiencia de Marco, podríamos afirmar que las firmas de abogados en Bogotá entienden una educación jurídica de calidad como aquella que prepara a los estudiantes no solo para conocer el derecho, sino para ejercerlo eficazmente en contextos reales. Se espera que un abogado recién egresado tenga capacidad de redactar de forma clara, técnica y persuasiva, habilidades comunicativas para interactuar con colegas, superiores y clientes, adaptabilidad y pensamiento creativo para resolver problemas no estandarizados, conocimiento práctico de procedimientos, dinámicas institucionales y tiempos del sector, y una actitud ética sólida, con sentido crítico y compromiso con el interés público. Esta visión coincide parcialmente con las propuestas académicas. Sin embargo, la diferencia está en el nivel de preparación con que los estudiantes egresan. Las firmas esperan un producto listo para entrar al mercado laboral, mientras que las universidades aún operan bajo el supuesto de que el desarrollo profesional comienza después del grado. Esta contradicción genera un vacío que debe ser resuelto si se desea mejorar la calidad y la pertinencia de la formación jurídica. Finalmente, es importante recordar que hablar de calidad no puede desligarse de hablar de equidad. Como lo muestra María Adelaida Ceballos Bedoya, el acceso a la educación jurídica de calidad sigue condicionado por variables socioeconómicas. Las firmas de abogados, al privilegiar egresados de ciertas universidades, perpetúan un modelo excluyente. Una reforma verdadera de la educación jurídica debe contemplar también mecanismos de democratización y regulación, como un examen de habilitación homogéneo, tal como lo establece la Ley 1905 de 2018. En resumen, a través de la voz de Marco y los aportes de la literatura especializada, podemos concluir que la educación jurídica de calidad, según las firmas en Bogotá, debe ser integral, práctica, interdisciplinaria, tecnológica y ética. Pero para que este ideal se materialice, es urgente cerrar las brechas entre el aula y la oficina, entre el plan de estudios y la vida profesional, entre el discurso académico y la realidad del ejercicio del derecho. Luego de escuchar las distintas entrevistas y testimonios recogidos en este podcast, no quedan dudas de que en Colombia existe una brecha significativa y preocupante entre la formación jurídica impartida en las universidades y las habilidades que se exigen en la práctica profesional. Esta brecha afecta directamente a los estudiantes, quienes enfrentan dificultades al momento de insertarse en el mercado laboral, pero también representa un reto para las firmas de abogados, que se ven obligadas a dedicar tiempo y recursos para suplir lo que la academia no logró enseñar de forma suficiente. Esta desconexión entre teoría y práctica jurídica no es nueva, pero se ha hecho más evidente en un entorno legal cada vez más competitivo, especializado y globalizado. El derecho, como disciplina viva, evoluciona constantemente, mientras que muchos programas académicos siguen anclados en métodos tradicionales de enseñanza. La mayoría de los estudiantes egresan con una sólida comprensión teórica, pero sin las herramientas prácticas necesarias para litigar, asesorar clientes, redactar documentos o enfrentar dilemas éticos complejos. Frente a esta situación, se vuelve indispensable formular soluciones que respondan a las demandas del ejercicio profesional contemporáneo. Una de las más urgentes es fortalecer la formación práctica desde la universidad. Esto implica transformar los consultorios jurídicos en espacios de aprendizaje significativo con supervisión constante, enfoque interdisciplinario y vinculación a casos reales. Además, sería deseable la creación de clínicas jurídicas especializadas en áreas como derecho laboral, derecho de la empresa, tecnología y medio ambiente, que conecten al estudiante con los problemas actuales del país y del mundo. Es importante aclarar que algunas de estas propuestas ya están siendo parcialmente implementadas. Tanto el consultorio jurídico como el examen estatal de habilitación son instancias que existen actualmente en el sistema colombiano. Sin embargo, su impacto depende de cómo se articulen con las necesidades reales del mercado. Para que estas herramientas preparen verdaderamente al profesional, es fundamental que estén acompañadas de una colaboración constante con el sector legal, especialmente con las firmas de abogados. Son estas firmas las que mejor conocen las exigencias prácticas del oficio y pueden retroalimentar a las universidades sobre los vacíos formativos existentes. En segundo lugar, es necesario institucionalizar un sistema de pasantías y prácticas rotativas dentro del currículo. Un modelo inspirador es el alemán, en el que los futuros abogados pasan por distintas instancias del sistema judicial y administrativo antes de obtener su licencia profesional. En Colombia,
Esto podría traducirse en un año final de carrera orientado a la práctica profesional supervisada con rotaciones por juzgados, firmas, fiscalías o clínicas jurídicas según el interés del estudiante. Esto no solo reforzaría las competencias técnicas, sino que también fortalecería el juicio ético, la sensibilidad institucional y el sentido de responsabilidad social. En tercer lugar, el examen de habilitación profesional representa una oportunidad muy valiosa. Si se diseña con seriedad y rigor, puede convertirse en una herramienta poderosa para elevar los estándares de calidad de los programas de derecho. Este examen debería evaluar no solo conocimientos normativos, sino también habilidades prácticas, argumentación jurídica y resolución de problemas. Para las universidades, esto puede ser un incentivo para actualizar sus contenidos y metodologías, y para los estudiantes, una guía clara sobre qué se espera de un abogado al momento de iniciar su carrera. Ahora bien, la reforma no debe limitarse a instrumentos de evaluación o prácticas aisladas. Es indispensable repensar el currículo. Enseñar derecho hoy debe incluir habilidades como redacción jurídica, litigación oral, negociación, mediación, análisis de datos jurídicos, uso de tecnologías legales, derecho comparado e internacionalización de la profesión. Esto exige romper con el paradigma de la clase magistral y fomentar metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, la simulación de audiencias, los moot courts y el trabajo en equipo interdisciplinario. La ética también debe dejar de ser una asignatura marginal para convertirse en un eje transversal. No se trata únicamente de enseñar el código disciplinario del abogado, sino de formar profesionales capaces de identificar dilemas éticos reales, tomar decisiones informadas y actuar con integridad, incluso bajo presión. La formación ética no puede desvincularse del contexto social, económico y político en el que se ejerce el derecho. Por eso debe estar presente en todas las materias, en todos los debates y en todos los escenarios de práctica. Por supuesto, estas transformaciones no pueden depender únicamente de la universidad. Se requiere una alianza sólida con el sector profesional. Las firmas de abogados pueden también contribuir activamente con profesores invitados, mentorías, talleres, programas de pasantías y apoyo a las clínicas jurídicas. Esta colaboración permite cerrar el círculo entre lo que se enseña y lo que se necesita y beneficia a ambas partes, a las universidades que forman abogados más preparados y a las firmas que reciben profesionales con menor curva de aprendizaje. También es fundamental el rol del Estado, a través del Ministerio de Educación y el Consejo Superior de la Judicatura. Se pueden promover estándares mínimos de calidad, apoyar la innovación curricular, fortalecer la acreditación de programas y fomentar la equidad en el acceso a la educación jurídica. Porque no se trata solo de formar abogados competentes, sino de garantizar que todos los estudiantes, sin importar su origen, puedan acceder a una educación jurídica de calidad. En síntesis, cerrar la brecha entre teoría y práctica no es una meta inalcanzable. Existen modelos exitosos, recursos disponibles y actores dispuestos. Lo que se necesita es una visión compartida y la voluntad de transformar. Si logramos avanzar hacia un sistema de formación jurídica más integral, práctico, ético y conectado con el mundo real, no solo estaremos mejorando la formación de los abogados, estaremos también contribuyendo a una mejor justicia, a una ciudadanía más protegida y a una democracia más sólida. Porque al final del día, una educación jurídica de calidad no se define por los manuales que se leen, sino por la capacidad de sus egresados de usar el derecho para transformar la realidad. Esa es la educación jurídica que necesitamos, y esa es, sin duda alguna, la educación jurídica que podemos y debemos construir. Finalmente, queremos cerrar este episodio compartiendo una inquietud que nos queda abierta. ¿Cómo se ve esta brecha entre teoría y práctica en las facultades más pequeñas, menos reconocidas o con menos recursos? La mayoría de estudios, como el nuestro, se han centrado en universidades de alto prestigio, pero en un país con más de 100 facultades de derecho sería fundamental poder replicar esta investigación en contextos más diversos para tener una imagen más amplia, completa y socialmente representativa del panorama de la educación jurídica en Colombia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.